Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias porque tenemos tu palabra, la palabra profética más segura, en la cual podemos confiar como antorcha que alumbra en la oscuridad. Y Padre, te rogamos que nos guíes a través de este tiempo, que podamos estar atentos para aquello que nos quieres decir y que podamos, Señor, proclamar que Cristo ha muerto en una cruz, pero verdaderamente ha resucitado. Señor, bendice tu palabra, guíanos a través de ella y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, empezamos en el verso 32. Y dice así la escritura: cuando salían hallaron un hombre de Cirene, que se llamaba Jesús, a este obligaron a llevarse la cruz. Entonces, recordando un poquito, Jesús había pasado por este juicio ilegal, le habían azotado, lo habían dejado verdaderamente irreconocible y ahora lo obligaban a cargar su cruz. Jesús ya estaba muy débil, ya había perdido bastante sangre por las laceraciones de los látigos y encontraron a un hombre que se llamaba Simón de Cirene. Este hombre es, digamos, africano. Regularmente se piensa que es un hombre negro el que ayudó a Jesús a llevar la cruz. No se sabe a ciencia cierta, pero sabemos que en África las personas son de color moreno oscuro, ¿verdad? Entonces es muy probable que sea de ahí. También es muy probable que, si ustedes recuerdan, a Felipe en Hechos, predicándole al eunuco etíope, venía de Etiopía. Probablemente este hombre llevó el mensaje a esos lugares. Dice en verso 33, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y aquí en el Gólgota regularmente nos lo pintan como un cerro, ¿verdad? Que es un lugar alto y allá, sin embargo, digamos, lo que son los eruditos y los arqueólogos dicen que no hay ningún lugar alto donde crucificaban a las personas, sino que simple y sencillamente era un lugar fuera de la ciudad, un lugar destinado para la crucifixión, pero que no era un cerro. Verso 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Esta era una bebida narcótica que le daban a todos los que iban a ser crucificados para aminorar sus dolores. Es muy probable que esta bebida narcótica pudiera ayudar a las personas a permanecer mucho tiempo en la cruz, porque una de las cosas que te mata precisamente es el dolor. Y si no hay dolor, pues prácticamente pues, te sientes a gusto, pero Jesús decidió no tomarlo. Verso 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí: mis vestidos sobre mi ropa echaron suertes. Esto el Salmo 22, 18 lo dice. Ahora, Mateo es muy rápido en la crucifixión, no da muchos detalles, dice cuando lo hubieron crucificado. Pero los crucificados regularmente no los clavaban en la mano, como se tiene la costumbre de pensar, sino se les clavaba en la muñeca, porque esta parte, aquí entre el radio y el cúbito, que son los huesos del antebrazo, ahí se podía sostener. De otra manera, aquí no hay lugar para sostenerse y se desgarraba, el clavo se desgarraba porque no hay donde sostenerse. Entonces, muy probable que cuando dice la mano traspasada, se refiere a esta parte de la muñeca. ¿Okay? Eso es lo que dicen los estudios.
Y también cuando lo clavaban en los pies, ponían un pie sobre el otro y así lo clavaban, con un pie sobre el otro. Y también en la parte de arriba del empeine, y eran clavos mucho más grandes para poder sostenerlo, y también tenía un apoyo en el talón para que el cuerpo no se desgarrara con el peso, aunque no sostenía completamente el peso, y los crucificados se iban hacia adelante y muchos de ellos morían por asfixia, porque si usted sabe, cuando uno está en esta posición, la sangre se va bajando y va uno perdiendo fuerza, y los brazos regularmente se cansan y se bajan. Cuando están colgados no pueden bajarse, entonces lo que baja es el cuerpo del cansancio y se oprime la caja torácica y es difícil respirar. Es algo que padecen o que padecían las personas que eran crucificadas. Y después, verso 36, y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza la causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Ahora aquí podemos entender un poquito cómo era la cruz, porque no era una cruz en forma de T, como muchos llegan a decir, porque dice que sobre su cabeza pusieron el letrero. Entonces era una cruz así, no era una cruz así, tampoco era una X, sino era una cruz como la conocemos normalmente, y en esta parte de arriba allí pusieron este letrero. Si usted recuerda, y otros evangelistas dicen que lo escribieron en 3 idiomas, que era el hebreo, el latín, que es el idioma de los romanos, y el arameo, que era el idioma más antiguo que se utilizaba en aquellos tiempos. Entonces, verso 38, crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces estaba acompañado, no quiere decir con eso que se sentía mejor, ¿verdad? De que lo llevaran a crucificar con otras personas, pero se cumplía lo que la Biblia dice, que entre los malhechores fue en su muerte, ahí en Isaías 53. Entonces todo se iba dando al pie de la letra, de tal manera que Jesucristo cumplía en su nacimiento y en su crucifixión profecía tras profecía, profecía tras profecía, porque todo esto estaba escrito de él. Ahora, dice el verso 38, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Esto muchas veces se piensa de que lo hacían con Jesús, pero realmente si está hablando de los malhechores, dice, y con él crucificaron a 2 malhechores y los que pasaban meneaban la cabeza, eran malhechores conocidos, seguramente decían, estás ahí porque te lo mereces, pero no era Jesús, porque si se da cuenta el enfoque cambió. Primero estábamos y crucificaron a Jesús, pusieron un letrero y después dice, y pusieron a 2 malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda, y los que pasaban meneaban la cabeza. Meneaban la cabeza pues porque los que estaban en la cruz eran opositores de Roma, eran malhechores, ladrones y gente que se oponía, pero nunca un justo como Jesús, que fue crucificado. Dice el 40, y diciendo, aquí sí, a Jesucristo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y Jesús había dicho precisamente esas palabras, pero refiriéndose a su cuerpo, a su templo. Él dijo que en 3 días lo iba a reedificar, y es porque estaba hablando de su resurrección. Y ahí está. Y dice el verso 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos,
Y los ancianos decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Esto es totalmente una actividad satánica. Si ustedes conocen a los sacerdotes, eran los que estudiaban la palabra, eran los que instruían a la gente con la palabra, y ellos mismos estaban matando al dador de la vida, al Cristo, al Hijo de Dios. ¿Cómo no puede ser otra más que obra del diablo? Y personas que, creyendo ser salvas, estaban más perdidos que el mismo pueblo. Y Jesús se los señaló en varias ocasiones y les dijo: hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso, pero no lo de dentro. Sepulcros blanqueados. Y de alguna manera Jesús estaba tratando con personas que parecían, ¿verdad?, personas dignas, personas loables, personas respetables, pero que por dentro estaban muy lejos de Dios. También Jeremías lo había dicho: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y este es uno de los problemas que tienen los religiosos. Los religiosos cumplen con Dios, buscan a Dios y piensan que Dios le debe todo. ¿Sí me explico? Ya fui a la iglesia, ya hice esto, ya hice lo otro. Ahora, dame Dios, bendíceme, ayúdame, porque yo ya cumplí, ahora tú cumple. Y aquí la pregunta es: ¿quién es Dios? Porque ¿quién es el que pone las pautas? Si Dios quiere, haremos esto y aquello, pero no podemos decirle a Dios: haz esto, haz lo otro. Porque Dios no es nuestro sirviente, es nuestro Dios, nuestro creador, al cual decimos: Señor, si quieres. ¿Se acuerdan que mucha gente iba y se le acercaba y le decían: Señor, si quieres, puedo ser sano? Y si quiero, decía el Señor, sé sano. Pero no había más ciegos en Israel, no había más leprosos en Israel, no había más gente que necesitara la sanidad. Y Jesús no sanó a todos, sanó a los que quiso. Porque hay una cosa que se conoce: la voluntad de Dios. Y creemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y que lo que nos pasa tiene que ver con su voluntad, pero también tiene que ver con nuestra obediencia o con nuestra desobediencia, porque es causa-efecto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, de alguna manera podemos entender esto. ¿Ok? Entonces, aquí los sacerdotes, los líderes religiosos, eran los que estaban llevando al pueblo a pecar de tal manera. Verso 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Es decir, tenía a todos en su contra. Todos le injuriaban, todos les decían, todos allí le maltrataban verbalmente, le violentaban verbalmente. Allí estaba Jesús. Pero Jesús no estaba haciendo otra cosa más que la voluntad del Padre. Sí, la voluntad del Padre es que Jesús padeciera en la cruz. Increíble que suene, Jesús dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible que pase de mí esta copa. Y en 2 ocasiones lo dijo: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquí podemos ver que la voluntad de Dios es parte de lo que a veces sufrimos y no lo queremos sufrir, y sin embargo nos ayuda. Nos ayuda. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, el verso 28: y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y esto es conforme al propósito por el cual han sido llamados.
Así que, de alguna manera, todo lo que vivimos, veamos qué quiere enseñarnos Dios, qué quiere mostrarnos Dios, qué quiere que aprendamos, qué quiere que dejemos, qué quiere que hagamos. Dios nos enseña en nuestras circunstancias. Verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y desde verso 46, cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto nuevamente citando el Salmo 22, el verso 1, el Señor Jesucristo, de alguna manera cargando los pecados del mundo. Usted sabe que Dios y el pecado no pueden cohabitar. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Entonces, de alguna manera se puede decir que Dios le dio la espalda al Hijo cargando los pecados del mundo. Por eso es esta exclamación. Y lo hace a gran voz y lo hace con un gran esfuerzo, prácticamente tomando un poco de aire, un poco de fuerzas para que pudiese salir la voz y decir esto. Porque él se sintió y estaba verdaderamente solo. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías, este llama. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, de esta misma bebida que le quisieron dar en el versículo 34, este narcótico, y dice, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarlo. Para ellos esto era un gran espectáculo. Esto era prácticamente como diciendo, si aparece Elías, entonces vamos a creer. Si este hombre se baja de la cruz, entonces vamos a creer. Pero no es como el hombre quiere. Muchas veces nosotros queremos señales, ¿verdad? Y usamos señales muy absurdas, ¿no? Como por ejemplo, si suena el teléfono, quiere decir, o si suena el timbre y me llama fulano, las señales no son así. Si Dios de alguna manera quiere algo con usted, Dios lo va a guiar a hacerlo. Dios no le va a hablar audiblemente, ni le va a decir en sueños, ve y haz esto y haz aquello. No, Dios le va a dar la Biblia, la palabra, le va a decir lo que usted tiene que hacer. Y realmente lo que tenemos que hacer no es mucho. Lo que tenemos que hacer es obedecer. Y obedecer cuesta. Y obedecer tiene que ver con nuestro corazón. Tiene que ver con nuestra relación con el Padre. Y de alguna forma va a suceder el cambio en nuestra vida. ¿Sabe? En el Salmo 19 dice que la palabra de Dios es limpia, que purifica el alma. ¿Sabe que entre usted meta más palabra en su mente, más limpia va a ser su forma de pensar? Alguien hizo una vez un experimento, puso un vaso con agua sucia y después agarró una jarra con agua limpia, que sería la palabra de Dios, y empezó a vertir en el vaso con agua sucia, el agua limpia. ¿Y sabe qué empezó a pasar? El agua sucia empezó a salir y se empezó a limpiar poco a poco. No quedó completamente limpia porque se necesita más y más y más. Y la Biblia nos invita que abundemos en la palabra de Dios. La palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones, cantando salmos, cánticos espirituales al Señor. ¿Se da cuenta? De alguna manera tenemos que estar Biblia, 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 para que entonces podamos pensar correctamente. Ahora, yo sé que tenemos que hacer muchas actividades en nuestra vida,
No quiere decir que vas a dejar tus actividades, que vas a dejar de trabajar, o vas a dejar la escuela, o vas a dejar para leer Biblia. No, pero se llama tiempo con Dios, se llama devocional, se llama mi hora silenciosa, donde yo estoy con Dios y le digo, Señor, háblame. Es mi desayuno espiritual, donde yo me alimento de la palabra de Dios y Dios me indica lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer en ese día. ¿Sabe? Porque uno tiene que vivir el día. ¿Sabe? Muchas veces uno piensa el próximo año, ¿verdad? Si usted muchas veces ha hecho sus motivos o sus deseos de año nuevo, usted dice el próximo año, ¿verdad? Pero realmente es un día a la vez. Si bien se debe planear, pero al final es hoy, porque hoy vivo, mañana no lo sé. Hoy puedo hacer, mañana no lo sé. Hoy estoy sano, mañana no lo sé. Hoy tengo mis piernas, mañana no lo sé. Entonces, si el Señor quiere, haremos esto y aquello. Pero es solo si Dios quiere. Y entonces sigue diciendo, verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esto es, murió. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vea todo lo que sucede. El creador de la vida y la creación reaccionando a la muerte del Salvador. Terremotos. Ahí un terremoto. Ahí había habido un evento espectacular, que era que hubo tinieblas desde mediodía a las 3 de la tarde. Muchos dicen que fue un eclipse de sol. Pero un eclipse no dura tanto. En oscuridad, en tinieblas. ¿No? Es un proceso. Y de repente hay oscuridad, cantan los gallos y otra vez empieza a salir el sol. Pero no dura tanto tiempo. Y el templo se parte, se divide lo que es el lugar santísimo del lugar santo y se rasga y dice de arriba para abajo para que se vea que fue no mano de hombre sino mano de Dios, porque ya Dios no estaba en ese templo. Dios ya no estaba en ese templo. De alguna forma, muchas veces la gente va y en los templos se comporta de una manera muy especial. Y cuando pasan enfrente de un templo, si es un templo católico, se persignan, porque creen que ahí está Dios. Pero Dios, dice David, el que iba a construir, o el que quería, mejor dicho, construir el templo, dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cómo Dios va a habitar en 4 paredes? ¿Sabe que lo hizo por nosotros? Para que nosotros pudiéramos tener un acercamiento a Él. Pero en Cristo, dice la Escritura, que debemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Y esto es a través de la oración. Usted puede llegar al mismo trono de Dios cuando usted ora y ahí poner todas sus peticiones, todas sus necesidades. Pero recuerde, siempre orar para que se haga la voluntad de Dios. Si bien muchas veces uno tiene necesidad, pero en su necesidad, Señor, haz tu voluntad. Si tú quieres, si tú quieres. Si tú quieres, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero solo si tú quieres. Verso 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Saben? Los que conocían la palabra no pudieron reconocer a su Señor. Y este centurión, que era un romano, que no conocía ni la Tanaj, ni la Torá siquiera, que era la ley, sino cuando vio todo esto, dijo, este tiene que ser Hijo de Dios. Los otros vieron el terremoto, vieron el templo rasgado, vieron a los muertos resucitados, y ni aún así creyeron.
Cuando uno tiene un corazón endurecido, cuando tiene un corazón incrédulo, aunque los muertos resuciten, no van a creer en Dios. Así que nuestra labor no es convertir a la gente, sino hablar de Cristo, y Cristo se encargará de lo otro. Nuestra labor es llevar el mensaje de salvación y las personas decidirán si siguen o no siguen a Jesús. Verso 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María madre de Jacobo y de José, esta es la madre de Jesús, pero no se menciona como madre de Jesús, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Okay? Entonces, sí, estaba la madre, María, la madre de Jesús, pero ¿se acuerdan que Jesús ya le había dicho a Juan, mujer, he ahí tu madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, y se la estaba encargando porque su vínculo familiar madre-hijo había terminado en la cruz. Ya Jesús sería Dios. ¿Cómo podría Dios tener madre? Si Dios creó a María. ¿Me explico? Entonces termina su vínculo y de alguna forma está aquí ya mencionada, no como la madre de Jesús, sino como la madre de Jacobo y de José. Verso 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, después de rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Entonces, si ustedes recuerdan, entre los ricos fue en su muerte, Isaías 53, y Jesús fue envuelto en una sábana, literal, envuelto en una sábana, así como venía, como dicen, así de rápido, y metido. No hubo tiempo de embalsamarlo, de ponerle las flores y estas esencias aromáticas y limpiar el cuerpo. No, lo envolvieron y adentro y cerraron la tumba. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Esto, si ustedes, es que aquí hay que recordar un poquito. Jesús muere el viernes al mediodía o a las 3 de la tarde. Y cuando llega la noche, es decir, cuando ya había muerto, antes de que empezara el sábado, recuerde que empieza a las 6 de la tarde del horario judío. Entonces, a las 6 de la tarde empieza el día sábado y termina hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Bueno, al día siguiente, es decir, el sábado, los principales sacerdotes van y piden a Pilato esto. Dice el verso 63, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo, aún después de 3 días resucitaré. Aquí hay algo muy interesante, porque pareciera que estos hombres no oían a Jesús, pero al recordar sus palabras se ve que lo escuchaban, pero no creían. Sabían muchas cosas y lo respetaban, porque si ustedes se acuerdan, nunca lo agredieron en público, siempre lo querían tentar, siempre lo querían probar, siempre querían ver si era el Mesías o no. Y veían sus milagros y se decían muchas cosas de Jesús, y que había caminado y que había multiplicado los panes, que había hecho sanidad aquí, sanidad allá, que los espíritus malignos se le sujetaban. Entonces ellos sabían todo esto y sabían sus palabras, pero decidieron no creer. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, y esos somos nosotros.
Porque nosotros no hemos visto todas estas cosas que vieron estos hombres, pero hemos creído en el Salvador y nuestra vida ha cambiado. Manda, dice, que aseguren el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan: al pueblo resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y aquí esta es la teoría que se tiene de los judíos. Los judíos hasta la fecha dicen: los discípulos se robaron el cuerpo. No creen en la resurrección de Cristo. No creen en un Mesías sufriente y resucitado. Ellos creen que el Mesías, cuando venga, simplemente va a reinar. Ese Mesías que viene en su segunda venida, cuando viene y pisa el monte de Sión, y este monte se parte y empieza una gran, digamos, pues muerte y una gran señal, porque hay terremotos y hay muchas circunstancias, pero ya es hasta el final de la gran tribulación. Ellos piensan en ese Mesías, pero han ignorado las Escrituras, porque aunque sabiéndolas, no las creen. 65. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esto es para que se aseguraran de que el cuerpo no iba a ser sustraído. Ahora, esto todavía un poco más atenuante hacia ellos, porque después se enterarían qué iba a pasar. Y aún así, no quisieron creer. Era una negación voluntaria, como el que ahora lo tienen los ateos. Los ateos simple y sencillamente niegan la existencia de Dios. Pero ellos saben que una fuerza existe, pero no saben explicarla, y lo único que pueden decir: no hay Dios. Y como dice el Salmo 44, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Así que la palabra de Dios es para todos, pero no todos van a creer en la palabra. Solo aquellos que han sido escogidos por el Señor. Solo aquellos que han sido de alguna manera señalados para ser salvos. Y solo se puede saber los que creen y los que no creen. Los que creen son los que Dios ha guardado para sí. Y los que no creen son los que han decidido rehusar a creer en el Hijo de Dios. Así que este es el capítulo 27. Es un poco extraño, ¿verdad? En un día que no es Semana Santa, hablar de la resurrección de Cristo, pero creo que, como dice la Escritura, toda la palabra de Dios es útil. Es inspirada por Dios y útil para redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que vamos a terminar, vamos a orar y vamos a concluir esta tarde. Bendito Padre Celestial, que moras en todo lugar, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por Jesús, nuestro Salvador, porque fue tan valiente para hacer tu voluntad. Señor, haznos valientes para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a tomar cada día nuestra cruz para seguirte, para negarnos a nosotros mismos y estar en la cruz de Cristo. Señor, ayúdanos a vivir la vida cristiana como tú quieres. Danos sabiduría, danos entendimiento. Ayúdanos, Señor. Bendice tu palabra en nuestro corazón, que tu nombre sea glorificado. Bendice a los hermanos aquí presentes, bendice a cada una de sus familias, de sus hogares, que tu Señor puedas glorificarte a través de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a meditar en ello, a atesorarla en el corazón y sobre todo, Señor, a ponerlo en práctica. Y en el nombre de Jesús. Amén.